Bienvenidos a otra charla de café. Acá nuevamente desde Washington y ahora con dos queridos colegas. A mi derecha el doctor José Álvaro Pereira Gómez, profesor asociado de la Escuela Paulista de Medicina y director del Centro Avanzado de Superficie Ocular. Hola José, un gusto tenerte. Hola, mucho gusto. Y a mi izquierda el doctor Ivo Ferreira, que está perteneciendo, si bien es uruguayo, al Centro Condé Valenciana. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Es un gusto para mí estar con ustedes. Hoy quiero abordar un tema desde dos lados distintos. Todos saben la gran experiencia que tiene José en los temas de superficie ocular. Realmente es una gran autoridad, no solamente para los latinoamericanos, sino en el mundo. Y además la sinceridad que lo caracteriza cuando habla y da sus charlas. Pero ahora estamos en una charla descontracturada, así que no estamos ni en un panel, estamos con un rico café. Sí, charlando. muy caliente. Está rico, sí, está rico. Esperando que se enfríe en un ratito. Y queremos abordar el tema del laboratorio y la incidencia en la práctica cotidiana, que en tu opinión, realmente tan valorada, la incidencia que tiene el valor del laboratorio en el diagnóstico y tratamiento de las patologías de superficie ocular y en la práctica cotidiana general de la oftalmología que tenemos en el día a día. ¿Cuál es tu opinión? ¿A qué le das más relevancia? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué cosas pensaste que tal vez iban a funcionar y finalmente no funcionaron como lo sospechaste? ¿Qué cosas realmente tienen una utilidad clínica valiosa y qué cosas no? Es una pregunta muy importante. Yo creo que de un punto de vista más práctico, el laboratorio para nosotros, oftalmólogos, sirve primeramente para ayudar diagnóstico de algunas enfermedades sistémicas o en una avaliación preoperatoria. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que va a ser sometido a una cirugía, importante tener el soporte de un laboratorio y una análisis clínica. Entonces, primeramente, este es lo primero, es lo que nosotros más utilizamos, avaliación preoperatoria y en sospecha de una enfermedad sistémica. Cuando en la práctica de un especialista en segmento anterior, entonces de un oftalmólogo general, pedimos exámenes en un laboratorio, exámenes sistémicos. Bueno, por ejemplo, se tiene una condición como una escleritis. Escleritis nosotros sabemos que 50% de los casos tiene por debajo una enfermedad sistémica, una vasculitis, una enfermedad del colágeno, como por ejemplo artritis reumatoide, lupus, etc. Entonces es muy importante solicitar una batería de exámenes sistémicos. Esa batería, perdón que interrumpa, ¿cuál es no puede dejar de tener esa batería? ¿Qué debe incluir como condición sine qua non? Creo que un hemograma completo, avaliaciones de los marcadores de actividad inflamatoria. ¿Cuáles utilizas? Yo utilizo en general el VHS, también otros marcadores de actividad para hacer una distinción si es una enfermedad de colágeno o vasculitis. Yo pido los anticuerpos antinucleares. Perfecto, como FAN. Como el FAN, factor reumatoideo. ¿Cuál más? Yo peso el ANCA-C y ANCA-P, pensando en granulomatosis de Wegener. Yo pido también los testes para diferenciar las causas infecciosas, entonces el PPD, un X-ray o rayos del pecho, algunas veces alguna otra teste para investigar tuberculosis, los testes para investigar sífilis, VDGL, FTABS, HBS. Si el PPD da negativo, ¿usas otra alternativa o lo tomas como negativo, el PPD de la tuberculosis? PPD tiene falsos positivos, falsos negativos. Sí. Nosotros sabemos de esto. Entonces, muchas veces, si hay una duda muy importante, yo hago una consulta con un experto que puede me ayudar a hacer el diagnóstico preciso. En Brasil tenemos casos de tuberculosis. Un infectólogo. Con un infectólogo, sí. Entonces allá, no solamente en los exámenes, pero también
solicitarmos el apoyo de un experto en infecciones o entonces en otra área. Una otra cosa importante, además de todos los testes de las posibilidades de enfermedades sistémicas en casos como escleritis, también pensamos, por ejemplo, si tenemos un caso de ojo seco y sospechamos de Sjögren. Allá usted tiene que pedir los exámenes, los anticuerpos específicos, anti-Rho, anti-La, y para ayudar al reumatólogo o entonces el clínico, entonces usted mismo, a cumplir los criterios más grandes, los criterios grandes del consenso americano europeo, y ahora están muy claros. Esto juntamente con su examen oftalmólogo, de examen en la lámpara de hendidura, el Schirmer, las tinciones, usted consigue asegurar de un diagnóstico preciso. Cuando no, usted puede también realizar, y creo que es un oftalmólogo general, puede hacerlo, una pequeña biopsia de las glándulas salivares. No es algo difícil, es muy sencillo, y usted es más un teste de apoyo para un diagnóstico importante como Sjögren. Esto puede hacerlo también. Nosotros hacemos cuando tenemos cuando sospechamos o cuando el reumatólogo pregunta para nosotros, bueno, ¿cómo puede ayudar? Nosotros podemos hacer también, dar ese respaldo para el reumatólogo, porque somos cirujanos, es muy sencillo hacer una técnica de biopsia de la mucosa oral. Nunca la hice, pero estimo que sí. Entonces creo que este es un lado sistémico importante, preoperatorio, y también cuando usted sospecha de enfermedades sistémicas, especialmente en casos de escleritis o otras enfermedades que puedan estar, infecciones, por ejemplo, en casos de principalmente tuberculosis que tienen un componente así. Usted puede pedir exámenes complementarios. Entonces, laboratorio es importante. Entiendo. La segunda, ¿puedo? Por supuesto, pues está muy interesante. ¿No? El café está quedando un poquito frío. Pero... ¿Más azúcar? Sí, no. Sí. No, está bien, está bien. Yo preciso perder peso. La segunda cosa muy importante en el laboratorio es el laboratorio microbiológico, que nosotros tenemos que tener el apoyo. Si llega, por ejemplo, una úlcera de córnea, una queratitis infecciosa, bueno, usted en su oficina, de preferencia cuando tiene un centro, un laboratorio en las grandes ciudades, en São Paulo, en Buenos Aires, claro que tiene un laboratorio microbiológico. Usted puede tener en su oficina preparado los medios de cultura y las láminas para colher usted mismo y enviar o fornecer al paciente o la familiar que leve hasta el laboratorio para hacer un diagnóstico de una enfermedad. Eso es muy importante. Esto no estoy hablando de una infección, una queratitis periférica en la córnea. Esto yo estoy hablando, por ejemplo, si usted mira algo pos una cirugía refractiva o entonces un infiltrado más central, algo que tiene, usted no puede, tiene posibilidades de tener algo un poco diferente que no responde a los antibióticos de amplio espectro. Entonces, un caso muy grave, una sospecha de un hongo y una cosa así. Entonces, es muy importante el laboratorio para la investigación diagnóstica en infecciones en la córnea, infecciones oculares. Totalmente de acuerdo. ¿Qué importancia le das a los marcadores no habituales, o sea, los que no has mencionado, en la práctica del diagnóstico del ojo seco? El ojo seco no relacionado con una colagenopatía, ¿no? El ojo seco primario. El ojo seco normal. Yo creo que el paciente que llega, por ejemplo, para una triaje, es muy importante seguir lo que preconiza ahora mismo el DIUS. Usted con una anamnesis muy bien hecha, un cuestionario como el OSDI o otro cuestionario corto, que tiene una correlación muy importante con los testes diagnósticos. Sí. Entonces, una anamnesis con algunas preguntas básicas, lo cuestionario, y ahí una evaluación sencilla que puede ser con un break-up time
invasivo o no invasivo a través de imágenes, con, por ejemplo, queratografia. Sí. Esto más osmolaridad, o si usted no tiene el aparato en su oficina, más una avaliación de la tinción de la córnea, esto usted cierra el diagnóstico de ojo seco. 2 preguntas. ¿Qué aparato para medir osmolaridad usás? Y si usás alguna tinción específica además de la fluoresceína. Ok. Bueno, yo tengo experiencia con el TearLab, que es lo que más conocemos. ¿Cuál versión? La versión actual. No tengo la nueva versión, que vamos a hablar un poquito del futuro. Pero la versión actual, que usted solamente mide la osmolaridad. Este que yo tengo, al principio, cuando empezamos a utilizar el TearLab, eso hace más de 5 años, nosotros quedamos un poco ¿Descorazonados? Descorazonados, desiludidos, Porque tristes. me pasó igual. Porque hacía la medida en un ojito y después no había una correlación clínica clara para nosotros. Y allá estivemos hablando con la empresa muchas veces, también mirando la literatura, hasta llegaron los datos estadísticos de cómo lo debe hacer. Hay una manera correcta de colectar la lágrima en el menisco. Sí. Si lo hace correctamente. Tiene su truquito. Sí. Entonces es importante saber cómo colectar la lágrima. Segundo, usted tiene que colectar la lágrima de los 2 ojos. Y ahí también medir la variación entre un ojo en relación al otro, de acuerdo con la empresa, con los datos estadísticos de la empresa. Esto es muy importante. Si tiene una diferencia muy grande, esto es probablemente un signo. Entonces, solamente los números de la osmolaridad es importante si están muy altas, pero la variación de la osmolaridad, comparación un ojo con el otro, también es importante. Entonces, siguiendo exactamente lo que a empresa, o que a Tear Science preconiza, para nosotros empezó a funcionar mejor y allá encontramos una correlación clínica más definida. ¿Y con respecto a la tinción? Bueno, yo voy a hablar del segundo aparelho que nosotros estamos intentando. Hay ahora aparelhos pequeñitos, chiquitos. Uno de ellos que estamos... que creo que si llegara al mercado va a ser algo mucho más sencillo, más barato, práctico, que se llama iPen. Es un instrumento hecho en Canadá que lo hace muy fácil. Su técnica puede hacer y también te da un valor, pero ahorita estamos estudiando la correlación dele con el TearLab para ver si realmente es una cosa confiable. De acuerdo con el TearLab no es, pero nosotros vamos ahora a investigar a ver qué para correlación. mirar. Sí, porque si hay una correlación, porque es un instrumento mucho más barato, mucho fácil. Y la toma también. Sí, le toma fácil, es muy sencillo, pero así de una manera práctica para una oficina general es perfecto. Sí, mucho más barato sale también, porque tiene que comprar los chips. Para cada examen tiene un chip. Sí. Esto cuesta. Ese es el TearLab. Este es el TearLab, pero este también. Lo mismo, tiene un microchip también para colocar, pero mucho menos costoso. ¿Entiende? Entonces vamos a ver si es una posibilidad para que nosotros tenemos este recurso en la práctica. Si tivermos, yo creo que osmolaridad, cuando bien hecha, te da una información importante sobre el ojo seco, porque la gran parte de la literatura, esto nosotros discutimos mucho durante el DIOS, yo es parte de todas las discusiones, de todo el proceso. Es muy interesante. Y la osmolaridad es tal vez el gatillo, el factor inicial del ojo seco más importante. Como un preclínico o clínico. La cosa empieza mucho en el aumento de la osmolaridad. Hay variaciones, hay dificultades en medir, pero... Perdón, pero antes del síntoma decís... Mucho antes del síntoma. Es preclínico. Preclínico, sí. Cuando tiene una evaporación, aumenta la osmolaridad, ahí empieza no solamente la activación de la inervación, pero la activación del proceso inflamatorio y la cosa se va.
Entonces, el gatillo inicial del ojo seco parece que está definitivamente ligado a la osmolaridad. Es por eso que creo que es un dado importante cuando correctamente tomado y también de una manera que se pueda ser factible en la oficina, que es importante también. Hay el aspecto de hacer investigación y hay el aspecto práctico. Yo creo que actualmente el costo-beneficio de tener un Tier Lab en su oficina es algo para pensar. Investigación, perfecto. Para pôr en su oficina, debido al costo del aparelho, del microchip, tiene que tomar medidas de los dos ojos. Entonces se hace la cuenta. Es una cuenta difícil de justificar. Y el ambiente, la temperatura en la que está también hay que ser cuidadoso. De acuerdo con los criterios de Dios, usted no necesita de la osmolaridad para cerrar un diagnóstico de ojo seco. No es fundamental. Puede hacerlo solamente con la historia, questionario y dos otros testes, la tinción y el breakup time. ¿Qué tinciones usas? Yo hago el fluoresceína, claro. ¿Qué porcentaje? Fluoresceína 1% normal. No hago una gota de un colirio normal te da toda la información que necesitas. Esto también fue discutido en Dios. Se tiene que pegar un micropipete de hacer la concentración. 1% está bien. Y con esto usted no solamente mira la tinción en la córnea, pero también observa el breakup time. El patrón. Y después yo voy para un curante vital. Nosotros utilizamos la lisamina verde. Nosotros paramos con la rosa bengala. Yo me encanto con la rosa bengala, mucho más fácil de detectar. Es más fácil. Pero tiene cosas que son difíciles, ¿no? Usted tiene que instilar el anestésico antes. Sí. Esto puede falsear los resultados. Sí. Y la rosa bengala, bueno, mesmo así, hay pacientes que después que el efecto del anestésico se va, pacientes que no sienten dolor e incomoda mucho. Sí, se quejan. Se quejan mucho. La lisamina no tiene ese problema. El problema de la lisamina es que usted tiene que tingir muy bien porque no es fácil de mirar los puntitos verdes, son muy claritos, entonces tiene que tener... A mí me cuesta más. Sí, se cuesta mucho más. ¿Algún tip para mirarlos mejor? Yo prefiero utilizar las gotas do que el papelito, pero al menos en Brasil el papelito libera poco tinción. Entonces con las gotas yo consigo detectar un poco mejor. Mejor performance. La verdad que uno escucha y se mete, sí, absolutamente. Vos haces esas medidas de osmolaridad, en tu práctica cotidiana lo aplicas, de paso te dejé tomar el café, no te podés quejar. Haces en tu práctica cotidiana, ¿qué medidas de rutina solo lo aplicás a los preoperatorios o a los casos críticos? Porque, para ser sincero, yo me encuentro con un montón de colegas que, por ejemplo, si el paciente no viene con síntomas, no hacen un screening específico de ojo seco, o tampoco le hacen un screening diagnóstico y atinan a recetar una lágrima específica y ya. Claro. En el mejor de los casos, una lágrima específica y en el peor de los casos, una lágrima, la que fuere. ¿Vos cómo tomás esto en tu rutina, en tu práctica cotidiana? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que vengo con otro enfoque. Entonces, como mayoritariamente cirujano de cataratas, el ojo seco cada vez se ha hecho más importante en mi práctica. No solo me gustan mucho los lentes multifocales, entonces para la satisfacción del lente multifocal el ojo seco sabemos que es un problema. Y lo otro es para el cálculo del lente. Yo creo que mi paciente, entonces, vengo de otra parte, pero el ojo seco cada vez es más importante. Como decía el doctor, yo creo que hay muchas cosas interesantes. Lo primero siempre es diferenciar, ¿no? Si es evaporativo hiposecretor, desde el punto de vista clínico, creo que es lo más importante. El DIUS 2 nos trae excelentes conceptos. Nosotros tenemos un approach ahí en la clínica un poco más multidisciplinario. Tenemos un reumatólogo que se especializa en el tema de ojo seco
y siempre nos aporta mucho. El diagrama de flujo, digamos, de acción, ¿qué sería? Si es un paciente que viene a operarse, ¿pasa por todo un screening específico? ¿A qué baterías diagnósticas accede previamente? ¿Es así o no? Nosotros actualmente tenemos un optómetra, ¿sí?, muy entrenado en lo que es cirugía de cataratas y cómo le va a ir, y si detecta cualquier cosa de ojo seco, él ya empieza a hacer, como decía, ¿no?, hace tinciones, hace un Schirmer con y sin anestesia. No tenemos el aparato de molaridad, pero creo que es algo que sería interesantísimo tener en un centro grande. Y bueno, y ahí siempre creo que el verdadero tip es ser cuidadosos con el ojo seco antes del cálculo del lente, sobre todo para las queratometrías. Totalmente de acuerdo con eso. Yo le doy más, incluso relevancia a la preparación del paciente previo a las mediciones de cálculo. José, ¿qué nos dirías a nosotros, que somos un poco más terrenales con respecto al ojo seco, en cuanto a la detección de marcadores específicos? Yo, digamos, asisto bastante y creo que estoy bastante informada de todo lo que es la parte de superficie ocular, o creo estarlo. ¿Qué relevancia real, práctica tiene la detección de algunos marcadores que se ven cuando uno ve en Arbo o cuando ve algunas presentaciones en papers, etcétera? ¿Qué relevancia real le das, y para todos los que nos escuchan en charlas, ¿no? Dicen, bueno, okay, ¿qué dice el doctor José de esto? ¿Tiene un impacto real en la práctica cotidiana? ¿O cuándo, si es que la respuesta fuera sí, en qué casos? Bueno, el marcador primeramente, no hay un marcador específico de ojo seco. Ok, sí, hay algunos pero sí hay marcadores inflamatorios. Están siendo más estudiados, pero aún no llegamos a un marcador específico. Sería ideal. Excelente, ¿qué sería ideal? Hay la metaloproteinases 9, que es un marcador de inflamación que tiene una correlación con ojo seco, de acuerdo con una gran parte de estudios, pero no es totalmente específico. Y yo creo que una posibilidad, si hubiera un marcador que sería interesante de hacerlo ahora, sería el metaloproteinase 9. Porque vos, perdón que te interrumpa, pero lo escuchás muy a menudo en las charlas. Sí. Entonces parece que fuera algo de rutina. Porque hay un test ahora, ¿no?, que usted puede comprar, es sencillo de hacer en la práctica médica, puede te fornecer una información que yo creo que es interesante, pero no es fundamental do punto de vista clínico. Creo que te da una información, no es fundamental do punto de vista de rotina clínica. ¿Pero es complementario? Es complementario porque si es positivo, probablemente tiene ojo seco y ojo seco con inflamación. Esa es la información que tú pasa, ¿entiende? Claro. Pero clínicamente usted ya tiene las pruebas, ya tiene la osmolaridad, entonces agrega poco. Sí, ¿entiende? Excepto que uno quiera enfocar más específicamente a un tratamiento más antiinflamatorio. Perfecto. Para seguir al paciente, esto sería algo importante de tener, porque allá usted, además de los testes clínicos, de la hiperemia, etcétera, usted mira que, bueno, traté el paciente, la metaloproteinasa escaló mucho, que bueno, que está caliente. Entonces te da un dado así objetivo de un seguimiento, de un tratamiento terapéutico del paciente. Entonces la metaloproteinases. Y el interesante es que la evolución de los aparelhos, como por ejemplo del aparato de osmolaridad, el TearLab, ahorita va a evoluir para hacer no solamente la detección de la osmolaridad, pero también la detección del metaloproteinases. Entonces, con el misma excelente, no colecta, sabía que iba... Vamos a tener, son dos canales distintos, uno mide la osmolaridad, otro mide la metaloproteinases. Y el próximo va a tener una avaliación también de IgE, para avaliar si es alérgico o eso no lo tiene sabía. Allá, va a ser una evolución, está para ser aprobado en FDA, creo que va a salir en la academia al final del año aquí en Estados Unidos. Estaré interesada en mirarlo. Sería muy interesante colectar la lágrima, bueno, entonces allá
osmolaridad alta, metaloproteinases alta, IgE baja, ojo seco con inflamación. Exacto, porque te permite enfocar más específicamente el tratamiento. Sí, se tiene la información combinada, yo creo que esto sí da un gran soporte para su Excelente. diagnóstico y también para su terapia. Claro, terapia de seguimiento. ¿Vos haces algún seguimiento específico cuando instaurás un tratamiento para ojo seco? Francamente, de laboratorios no. Es un ¿Y seguimiento. por qué es clínico de acuerdo a la respuesta del síntoma positiva o negativa que haya? Exacto. Sí. Pero me parece muy interesante el tema de la... Sí, siempre tengo el chip de la inflamación, ¿no? Como que ojo seco, inflamación. No sé qué les parece a ustedes también de si siempre hay una pequeña inflamación en el ojo seco. Yo en la cabeza siempre tengo la parte inflamatoria. Lo que pasa es que no siempre el ojo seco es inflamatorio. Creo que hay un tercio que está bastante subdiagnosticado, que es el ojo seco en relación con la disfunción meibomiana, otra parte que está relacionada con la parte evaporativa y la disfunción meibomiana, y hay una parte que yo encuentro, y soy creo que bastante prolija en mi práctica, y hay una parte, un porcentaje idiopático, que no puede llegar a detectarse y en la cual lamentablemente uno instaura un tratamiento cuasi empírico, ¿no? de ensayo y error. ¿Qué opinas? La inflamación en ojo seco es un tópico muy controverso. Sí. Tanto es que entró en la definición del DIUS-1. Ojo seco es un proceso de enfermedad de la superficie ocular con inflamación y aumento de osmolaridad. ¿En la definición general? Y entró en la definición general. Y también entró en el DIUS-2 ahorita, inflamación también entró. Pero hay casos de ojo seco que usted está completamente cierta, que usted no tuvo tiempo de empezar un proceso inflamatorio clínicamente identificable. Es posible que al nivel celular, molecular, usted ya tenga algún signo de inflamación subclínica, ¿entiende? Verdad que osmolaridad aumentada, usted tiene el estrés osmótico y empieza algunas cadenas inflamatorias ligadas a las quinasas, que es un principio de inflamación, pero clínicamente no es evidenciable. Entonces, si usted me pregunta, ¿siempre tiene inflamación en ojo seco? Yo podría responder casi siempre, pero no siempre clínicamente identificable. Excelente, sí. Excelente. Ahora, la gran pregunta es si siempre se trata la inflamación de manera prioritaria. Yo creo que en ojo seco más sencillo, un cuadro muy inicial, solamente una disminución de la producción de lágrimas, solamente gotas lubricantes son suficientes para mantener el suficiente lágrima para que el paciente no tenga los efectos de la osmolaridad y la inflamación. Pero casos evaporativos son casos que tienen un componente inflamatorio un poco más grave, excepto en los casos de deficiencia de producción con Sjögren, que tiene mucha inflamación por causa de la enfermedad sistémica. La evaporación es un poco más ligada con inflamación y muchos de los pacientes tienen disfunción de glándulas de meibomios. Esto siempre está junto con inflamación. Sí, o a veces como causa-efecto, sí, como un fenómeno secundario. María José, me gustaría aclarar algo. Sí. Yo vivo en una ciudad de 25 millones de personas, poluida, con mucha polución, con una altura de 2.400 metros y también un clima muy seco. Bromean de que es la tormenta perfecta para el ojo seco, pero mira qué cosa interesante que hemos visto en los últimos años también. Gente joven con ojo seco, el famoso síndrome de la computadora, una persona que está entre 8 y 10 horas frente a la computadora con menos parpadeo y con un ojo seco sintomático. No sé qué les ha pasado a ustedes con eso. No, este es un dado, eso que usted habló, muy importante. Interesante que en el report de epidemiología del DIUS, sí, ahorita los datos mostraron exactamente lo que usted está diciendo. En Japón y en China, la prevalencia de ojo seco llega a ser 35% o más en ciudades que tienen mucha polución, las personas tienen un uso de computadora extremadamente alto
y también muy alto en aumento de la los más jóvenes. Y el aumento de miopía en los más jóvenes también. Y también tiene una cosa, sí, y hay una cosa interesante, porque la prevalencia de ojo seco es más grande en mujeres, ¿no? Sí. ¿Verdad? Mucho más por causa de la... Pero en los jóvenes no, es igual, hombres y mujeres. Porque ahí no hay depresión hormonal todavía. Consejo al oftalmólogo joven sobre cómo afrontar el ojo seco, porque uno lo escucha a José y parece que José tiene los conceptos muy claros, bueno, creo que nosotros también, eso espero, y no se necesita una gran batería para afrontar muy bien el diagnóstico y el tratamiento del ojo seco. Entonces, ¿qué le dirían al oftalmólogo joven para empezar? Yo humildemente estoy esperando lo que va a decir, pero creo que estudiarse sí el DIUS 2, creo que es una herramienta interesantísima. ¿De qué? El DIUS 2. Ok, sí. Es una herramienta que te ayuda Es en clara. diagnóstico, tratamiento, como, o sea, es como, ¿no?, una guía muy interesante. Sí, absolutamente. Y yo personalmente, en donde vivo, veo mucho que hay muchos oftalmólogos iniciales que ni siquiera diferencian un ojo seco hiposecretor de un evaporativo. Que esa es la verdadera, el inicio de todo. Y creo que el doctor puede ser mucho más específico en lo que sigue. No, pero está muy bien lo que dijiste, Ivo, muy bien. Un consejo. No, yo sigo, sí, para los jóvenes yo creo que el Dios, como él habló, resumió de una manera muy sintética y fácil cómo debe hacer el diagnóstico. Entonces, historia muy importante, el cuestionario importante, la medida del menisco o entonces Schirmer, la tinción o entonces un test de osmolaridad. Dos de esos tres, usted está seguro que tiene ojo seco. Distinguir evaporativo por déficit de producción. Y ahí seguir por el tratamiento. Entonces, este está muy fácil y sencillo para que los jóvenes tengan entonces una orientación. Y me permito agregar, hacer algún tipo de seguimiento de la efectividad terapéutica de lo que hemos indicado. Perfecto. ¿Sale? Yo quería también, además de los testes laboratoriales, acentuar la importancia de la evolución de los exámenes por imágenes. Creo que es algo que también está entrando muy fuerte en la práctica oftalmóloga del oftalmólogo y también ayuda, da un soporte muy grande. Y una cosa que yo no hablé, pero ahora estaba así me incomodando, porque yo necesito hablar, que es un test muy importante para nosotros, laboratorial, y no tuvo oportunidad para hablar, es la citología de impresión. Tenemos una experiencia tremenda y es muy útil en la práctica clínica de nosotros para hacer un diagnóstico principalmente más preciso de deficiencia de limbo o entonces para hacer un diagnóstico de un tumor o una displasia epitelial. Entonces, son testes diagnósticos que usted puede colectar con los papelitos, las células, envía a un laboratorio. Entonces, claro que no es todos países, todos los lugares que tienen el soporte de laboratorio, pero cuando tiene lo tienen, accesibilidad, sí, no es en tan Argentina complejo. tienen, y usted puede colectar y enviar por correo los papelitos correctamente fijados. Sí. A mí hay casos que me da tranquilidad extrema. Esto también en un test laboratorial que nosotros utilizamos puede ser muy útil. ¿Con qué incidencia lo practicas? ¿Con qué frecuencia? Yo cuando tengo un caso de deficiencia de limbo, sea solamente para documentar o entonces para definir mi terapia, yo hago la citología de impresión. Y cuando tengo sospecha de displasia o lesión tumoral, yo hago, para mí es muy útil en la práctica. Sí, para mí también. ¿Y vos también lo indicas? No, yo particularmente no tenemos eso. Sí, en algunos casos realmente creo que es fácil de implementar. Ha sido un verdadero placer. Los dejo terminar el café. Brindo por otra charla de café. Sí, Gracias. Han sido sumamente claros y sinceros, que es lo más importante porque es lo que ellos están esperando allá. Hasta otra charla de café.